a nuestro programa Dialogando con Nancy Striker. Dios le bendiga, mi gente bella. Paso por aquí para invitarte a nuestro programa Dialogando con Nancy Striker este viernes a las 7 de la noche por Guaymate TV. No te lo puedes perder, te va a encantar el tema que traemos. Es un tema que será de mucha edificación para ti y esto es este viernes en nuestro primer programa Dialogando con Nancy Striker a las 7 de la noche. Así que no te lo puedes perder, te espero. Bendiciones. Buenas noches a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro primer diálogo con Nancy Striker. Le quiero dar las gracias a César Sanabria por esta oportunidad que me ha dado y por supuesto a nuestro Señor Jesús, porque por Él estamos aquí y saldremos al aire todos los viernes por Guaymate TV a las 7 de la noche. Así que usted no se lo puede perder. Ya yo le estoy comprometiendo, ¿verdad, Natalie? Sí. Porque tenemos que hacerlo. Es un compromiso de que esté con nosotros. Déjenme darle un poco una mini biografía de mí. A los 6 años, o mejor dicho, yo nací en San José de Ocoa, República Dominicana. A los 6 años mis padres se mudaron a La Romana. Ahí eché mis raíces, fui al colegio, fui a la universidad. Fui al colegio Sinaí, luego terminé mi último año en el Dolores Tejedas y luego fui a la universidad. Pero algo que Dios tenía planeado, que no eran mis planes, era que, aunque estudié una carrera muy diferente, el Señor me llevó a ser maestra. No sabía que podía tener esa capacidad, que podía enseñar, pero el Señor lo quiso hacer, lo quiso así. Luego a los 29 años me trajo a Estados Unidos y finalmente aquí estamos laborando como maestra. O sea que el Señor supo lo que estaba haciendo aquellos años atrás, 25, 27 años atrás, y era preparándonos para traernos aquí y ser maestra. Pero eso no es todo. Déjeme decirle que gracias a Dios, hoy en día puedo decir gracias a mi hermana Gladys, a mi hermana Natalie Colón, a Yonaira Brito. Y Yonaira me mira porque no le puedo cambiar el apellido. Porque a la hermana Gladys Bautista lo he hecho. Bautista. Exacto. No, Bautista. Le cambio el apellido por Bautista. Ella es Batista. Y yo vengo y le cambio el apellido. Entonces, ese es el caso. Por eso se me están riendo aquí. Yonaira me mira como cuidado si me cambia el apellido. Pero no. Esta noche quiero que disfrutemos este tiempo, este diálogo con Nancy Striker. Y hoy en día vamos a estar hablando de nuestra experiencia, de nuestro primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que, hermana Natalie, cuénteme, dígame, ¿cómo fue su primer encuentro? Y vamos a aclarar, no la primera vez que usted fue a la iglesia, sino el primer encuentro personal con el Señor. Y aquellos que están mirándonos, por favor, nos pueden escribir, ¿verdad? Su primer encuentro. Me encantaría leerlo también. Sí. Ay, sí. Bienvenidos a todos. Gracias, Nancy, por esta oportunidad, ¿no?, de poder compartir mi testimonio. Mi primer encuentro, o el que yo recuerdo, era un momento donde yo me sentía sola y no tenía razón por cuál sentirme sola. Incluso le cuestionaba a Dios por qué me siento así cuando vivo en una casa llena de gente. Era un momento, tenía unos 20 y pico de años. Vivía con mis padres todavía, con mis hermanos, estaba mi abuela en la casa
Y yo, gracias a Dios, tengo buena relación con mi familia, entonces no entendía por qué me sentía sola. Y ahora entiendo que es que tenía un vacío en mi corazón. Y lamentablemente, tristemente, nosotros los seres humanos, cuando sentimos un vacío en nuestro corazón, tendemos de buscar formas de llenarlas que no son buenas, no son saludables. En el caso mío, a mí me gustaba ir a la discoteca. Digo que gracias a Dios no salía borracha, no me llamaba la atención el alcohol ni nada de eso, sino yo iba a despejar la mente, distraerme bailando. Como nuestra compañera acá. Tenemos me gustaba bailar hasta los comerciales, el anuncio, todo. La compañera acá también. Sí, un poquito. Pero entendí que eso no iba a llenar ese vacío que tenía. Y le pregunté al Señor, o sea, ¿qué más puedo hacer para poder llenar este vacío que siento? Y entendí, o sea, sentí que era que yo tenía que buscar de Él, llenar mi corazón de Él. Y dije, Señor, está bien, ya no sé qué más tratar, te voy a buscar a ti. Tú tocaste fondo, diríamos aquí, ¿verdad? Porque cuando tocamos fondo es que decimos, ya no hay otra opción. Y en ese momento, sí, para lo que estaba pasando en esa etapa, porque después de ahí sí hubieron otros momentos que he tocado fondo. Más profundo, diría. Sí, pero en esa etapa que estaba viviendo, yo toqué así. Difíciles. Sí. Lo interesante es que, como tú dices, tú, o sea, estaba llenando el vacío y viste que eso ya, o sea, ir a la discoteca, bailar hasta los comerciales no te iba a llenar. Entonces, por eso digo, tocaste fondo, porque la realidad fue, esto no me llena. Sí. Entonces la opción es Dios. Sí, y gracias a Dios que en ese momento tenía el entendimiento de que, porque para mí el bailar no era algo malo, yo lo podía justificar, pero digo, ¿qué iba a ser mi otra opción? ¿El alcohol? Sí. Porque ya... O a veces las drogas también. Las drogas, o buscar relaciones ilícitas, Sí. porque esa es una forma como tendemos de buscar llenar ese vacío, Sí. o el alcohol, la droga, o a través de relaciones inapropiadas. Entonces, esas iban a ser las próximas opciones. Sí. Pero gracias a Dios que entendí que esas cosas no iban a llenar ese vacío. Amén. Y opté, o sea, tenía la decisión, o me voy por ese camino o voy por buscar al Señor. Amén. Y gracias a Dios que opté por ahí. Gloria a Dios. Aquí estamos para Ay, apoyarnos. gloria a Dios. Hermana Gladys, ¿y usted? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, como tenía ya un tiempecito ya yendo a la iglesia y como era muy niña, no entendía lo que cuando la gente hablaba y decía de encuentro con Dios, de algo real. Pero yo no, o sea, iba a la iglesia, estaba yendo a la iglesia, a la escuela dominical, ya me había bautizado y todo, ya tenía más de un año en la iglesia, pero no había sentido nada, porque quizá en la falta de conocimiento de quién era realmente Dios, cómo trabajaba Dios, pero aún en mi niñez, casi con 14 años, fuimos a una conferencia que se hacía por 3 días en mi iglesia, y estando allá yo vi mucha gente que estaba llorando, que estaban por allá, yo no entendía. En un momento yo cerré mis ojos y le pedí a Dios que yo quería sentirlo, que yo ya estaba bueno, yo quería sentir ese impacto de Dios en mi vida, ese toque, eso especial, ese encuentro con sentirlo real. Ay, y cerré los ojos y de verdad yo me transformé, no sé qué pasó. Yo cuando me desperté tenía los ojos llenos de lágrimas, pues estaba ya en el frente en el altar y ese día yo pude sentir que era un Dios real, era algo como fuego que quemaba mi interior y no lo podía sentir. Y aunque era muy joven y nunca había experimentado algo así, pues yo ahí pude sentir que estaba tratando con algo Sobrenatural. con algo real, con algo
que era dulce, que era amor, que era paz. Y ahí pude sentir que fue mi primer encuentro con el Señor. Gloria a Dios. Pero me gusta la parte donde usted dice que usted le habló a Dios, le dijo, Sí. yo quiero tener ese encuentro. Sí. O sea, hubo una necesidad Sí. en usted. Sí. Ay, amén. O sea, esa necesidad fue llenada en ese momento, que es lo más importante. Si usted que nos está escuchando siente vacío, como le pasó a la hermana Natalie, o está en los caminos del Señor, pero todavía no ha tenido ese encuentro, aquí vemos las opciones. Con vacío buscó y le pidió al Señor que estuviera ahí con ella, que le llenara el vacío. Ay, amén. La hermana Gladys, ya siendo cristiana, no había tenido ese encuentro, pero le pidió al Señor que quería tener ese encuentro. Sí. Entonces, si usted que está ahí nos está mirando, simplemente busque tener su encuentro personal con Dios. Amén. Dígame, hermana Yonaira, ¿y usted? Mire, también quería dejar saber, gracias por invitarme. Es normal, es Gracias por la invitación, gracias, de verdad que sí. Estoy muy contenta de estar aquí Y junto yo con mis feliz, hermanas, mi de amor, verdad que feliz. me gozo. Amo a estas damas del Señor. Pero quería también agregar que en el caso de mi hermana Gladys, que no importa la edad, porque estamos viendo que ella era una adolescente, 14 años, es alguien muy joven, y gloria a Dios, así que no importa la edad. Y también nuestra hermana Natalie era joven. Era joven. Sí. No hay edad, no hay edad. No hay edad, para que el Señor te toque, no hay edad. Amén. Ahora, en el caso mío también, yo estaba en mis 20 años cuando yo tuve mi primera experiencia, pero yo era muy contenta, muy contenta. Quizás no es en el mejor término cristiano, pero como mi hermana Natalia, a mí me gusta mucho bailar. Ahora me gozo en mi iglesia, me gozo en Amén. Cristo. Le danzo, lo aprovecho, estoy en el Amén. ministerio de danza y me gozo, es bello. Amén. Pero mi experiencia personal con el Señor fue difícil, fue muy dolorosa, porque fue a base de, tuve ese primer encuentro a través o por medio o como consecuencia después de una falla. Yo pequé, le fallé al Señor, y aunque yo lo entendía que lo había hecho, aunque yo me había arrepentido, había una amargura tan grande en mi corazón. ¿Por qué? Porque nadie había sido tan fiel y tan bueno conmigo como lo era Dios. Y aún así yo traicioné su confianza. Y caí en una depresión tan profunda y tan dolorosa que yo sentía que ya no podía más. Y ahí llegó mi rescate, gracias Señor por eso. Ahí salió el Señor a mi rescate, como en mi habitación. Amén. Él vino a mi habitación, yo recuerdo que era de madrugadas y estaba orando a la esquina de mi cama, y yo me acuerdo, yo no le puedo decir ni que estaba orando mucho, era gimiendo, era un llanto, era un grito, era un grito que yo tiraba, y yo solo le pedí al Señor que me perdonara. Y yo recuerdo que yo estaba sola, humanamente sola en mi habitación, y yo sentí que a mí un hombre me cargó y me acostó en la cama. Se me acostó al lado, yo sentía como secaban mis lágrimas, y yo después de ahí caigo en un sueño y me estoy soñando que estoy en una playa. Yo no veo el agua, yo veo arena y que yo estoy enterrada hasta acá, hasta el cuello. Cuando yo miro y alcanzo a ver que hacia mí viene un hombre alto vestido de blanco, cuando yo miro hacia arriba, no le puedo ver su rostro porque parece como una bombilla o una luz fuerte blanca en la cara. Y yo recuerdo que yo reconocí que era Jesús, y le agarré el tobillo, y yo lo agarré fuerte. Yo recuerdo que cerré los ojos y yo le decía, perdóname Señor, y yo lo llamaba por su nombre, Jesús. Jesús, perdóname. Cuando abrí mis ojos, él me tenía cargada en sus brazos. Y él me decía, Yonaira, porque me llamó por mi nombre. Gloria a Dios. Me dijo, Yonaira, hace tiempo que yo te perdoné.
Oh. Ahora eres tú que no lo haces. Aquí vemos qué pasó contigo, Yonaira. Mire, Vemos que tú te estabas condenando Sí. y no habías aceptado el perdón de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y quiero hacer un énfasis en esto porque es algo que nosotros hacemos a menudo. Cometemos un error, pecamos, le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos de corazón. Y cuando hablo de arrepentimiento es cuando dejamos de hacer el pecado. Pero aún así nos condenamos tan fuerte que nosotros no nos damos una segunda oportunidad. No. Aquí no es que si Dios o un hermano, los pastores nos dan la segunda oportunidad, nosotros dejamos de dárnosla. Y aquí es que viene, vamos a reconocer nuestras faltas, pedir perdón, arrepentirnos, pero también vamos a darnos la oportunidad de dejar de condenarnos y dejar que Dios siga obrando y cambiándonos. amarnos a nosotros Exacto. mismos, porque somos tan injustos a veces. Yo fui muy injusta con Yonaira y yo le cogí odio a Yonaira y yo criticaba a Yonaira y yo me miraba en el espejo y detestaba lo que veía, porque yo tenía un entendimiento. Yo decía, mi padre no se lo merecía, y era verdad, no era mentira que Dios no se merece que nosotros lo traicionemos. Amén. No lo mereces. Pero yo sí te quiero decir a ti, oyente, que aún en medio de todo, cuando tú fallas, cuando tú pecas, cuando tú te caes, aún en medio de eso, si tú vas a los pies de Cristo, Él te rescata. Él va a tu rescate. Mira, Él te cambia las lágrimas, dice su palabra, por gozo. Él las seca. Él transforma todo eso. Él te da vida nueva. Porque déjeme le digo, al otro día que yo me levanté transformada. Yo tenía un gozo y yo no sabía. Yo decía, wow, yo me sentí Escúchame, diferente. Yonaira, que quiero hacer una pausa aquí solamente para aclarar esto. Surgió ese gozo después del encuentro. Después del encuentro. Amén. Y después, ¿tú sabes qué pasaba? Yo me miraba en el espejo y yo me decía a esa imagen que yo veía, porque reconocemos que no es la imagen, es real, pero es lo que tú ves. Y yo le decía, Dios te dio otra oportunidad. Amén. Cristo te ama. Sigue adelante. Amén. ¿Cometiste un error? Sigue adelante, ya Él te perdonó. Ámate. Cuando tú amas quien tú eres, eso hasta se refleja, porque tú andas por la calle y dices, ay, Dios te bendiga. Entonces es diferente. Mira, el gozo que Dios nos da, no hay cómo describirlo. Eso es inexplicable. Y le doy gloria a Dios por su misericordia. Amén. Primera de Juan 1:19, y lo voy a leer porque muchas veces nosotros sabemos esto, pero no lo aceptamos, y es cuando nos condenamos y no nos damos la segunda oportunidad. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces vamos a leerlo, vamos a entenderlo y también vamos a aplicarlo, vamos a creerlo de todo corazón. A vivirlo. A vivirlo. Sí. Para nosotros poder vivir la palabra de Dios y para que la palabra de Dios tenga impacto, pueda hacer cambios, pueda hacer transformación. Porque leerla se lee, pero la creemos, lo vivimos. Sí. Si no lo hacemos, no hay cambio, nada va a surgir. Ahora yo quiero compartir mi testimonio acerca de mi primer encuentro con el Señor. Mi primer encuentro un poquito similar al de la hermana Yonaira, porque se trata de depresión. Sí, depresión. La depresión surge
Y aunque usted es cristiano, puede pasar por esa situación. Sí. Y si en algún momento determinado usted, una persona cristiana, pasa por esta situación, no se deje llevar de que usted no puede hablar, de que no lo puede expresar, porque si usted lo expresa, los hermanos se le van a mirar, van a decir que usted está mal, que esto, que lo otro. No se trata de que usted esté mal, no se trata de que usted esté en pecado, se trata de que hay situaciones en la vida de que un ser humano puede pasar y no sabe cómo manejarlo. Sí. Y ahí es que usted va donde su pastor y habla con su pastor y él le va a ayudar con la sabiduría de Dios, y usted leyendo la palabra y buscando esa liberación, usted puede salir de la depresión. Pero nosotros, por supuesto, estamos hablando aquí de cuando no éramos cristianos, cómo tuvimos nuestro primer encuentro. Entonces, lo mismo, depresión. En mi caso, yo viví una depresión profunda. Mi depresión era tan profunda y venía porque el amor de mi padre. Cuando yo era pequeña, los primeros 7 años de mi vida, mi padre era todo, era mi mundo, era mi vida, era mi amor. Entonces, mi mamá era especial, pero no era así, tú sabes, como, o sea, uno por una u otra razón, no sé, tiene una conexión, no sé si era porque... Más con uno que con el otro. Exacto, y yo, ajá. Por eso es que madre y padre, la mamá llena algo, ella tiene su función para como su madre, y el papá es importante en la vida de los hijos. Entonces, padre, usted que está escuchándonos también, aprenda de esto, porque claro, o sea, puede suceder, y mis padres se divorciaron y ellos no tenían ninguna intención de hacerme daño, ¿verdad? Mi papá no lo tenía ninguna intención, incluso mi papá no iba a saber que su falta de estar a mi lado podía afectar el resto de mi vida hasta que yo tuve mi encuentro con el Señor. Entonces, esta falta de amor, falta de atención paternal que era todo para mí, no lo tenía. Y con esto quiero aclarar que yo tuve mi madre es ejemplar. Mi madre trabajó bastante toda su vida para darme todo lo que yo necesitara. Y cuando hablo de todo, le digo todo. A mí, gracias a Dios, no me hizo falta económicamente nada. ¿Por qué? Porque gracias al Señor, mi madre trabajó y ella adoraba darme todo lo que yo quería. Pero entonces yo tenía... Y aún, Nancy, perdona, exactamente. Y aún mi madre, con esta edad que tengo, quiere darme todo. O sea, para ella, darme algo es la forma de mostrar cuánto me ama. Y yo lo sé. Entonces, cuando llegue esta época donde yo cada día... Miren, algo que quiero compartir era que yo tenía una foto familiar. Y la encontré, hace unos añitos la tengo por ahí. Pero en ese tiempo había una foto familiar. Y en esa foto familiar yo recorté a mi mamá y esa foto y esa parte la saqué. No sé qué hice con eso, pero aquí solamente yo dejé a mi papi y a mí. Wow. Y en ese tiempo, o sea, estoy hablando ya del divorcio, yo sé, mi papá se fue por su lado y eso. Todas las noches yo sacaba esa foto, la miraba y volví y la escondía. Incluso yo a mi colchón le abrí un hoyo. Wow. Y ahí yo la tenía escondida porque nadie la podía ver, nadie podía saber que yo la tenía. Era como un secreto. Era mi secreto, exacto, era mi secreto. Secreto de amor, exacto. Y el amor no lo sabía, ¿verdad? Pero ahí estaba, todas las noches. Hasta llegó una época de mi vida, yo me imagino que tal vez tenía a lo mejor 14, 13 años, no sé, cuando yo reconocí que hacer eso todas las noches me hacía más daño, porque entonces la necesidad, la depresión, la tristeza iba creciendo más. Entonces cuando yo reconocí que sacar esta foto del hoyito de mi colchón, mirarla antes de acostarme y volverla a esconder, me mataba, entonces simplemente lo rompí. Y es como, hasta aquí llegaste tú, hasta aquí llegó nuestro amor. El dolor. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿El dolor subió o quedó? En realidad no disminuyó. Fue como si yo creyera que haciendo eso yo iba a superar. Exacto, iba a superar mi problema, mi depresión, de que ya no lo iba a extrañar, de que todo paraba ahí. Pero no, fue peor, porque entonces ya
una mujer de 18, 19, 20 años, entonces aumentó la tristeza, aumentó la depresión, aumentó la falta de amor de un hombre, pero no lo llenaba. Un hombre no podía llenar ese amor porque, lamentando el caso, era un amor paternal que yo extrañaba, no era de un hombre cualquiera. Sí. Entonces en las noches yo me recuerdo que yo me ponía en forma de bebé, pero me abrazaba y yo le gritaba a Dios. Yo le lloraba de una forma increíble, decía que quería que él me abrazara, que me dijera que me amaba. Yo quería escuchar en realidad. Ustedes saben cuando uno está desesperado, y uno escucha, Dios habla, que esto. Entonces no era cristiana y yo quería escuchar que me dijera te amo y que ya todo, que ya eso se había acabado. Pero nunca escuché esa voz, pero sí tuve sueños. Fue cuando Dios empezó a tratar conmigo, a trabajar conmigo, y aquí también entra la parte de los sueños de Yonaira. Entonces yo me acuerdo en una ocasión que estaba sentada en una esquina y cuando miro hacia la derecha veo que viene un tsunami. Cuando yo veo ese tsunami que viene me asusto en gran manera. Me imagino. Porque imagínate, en ese sueño ver un tsunami, tú sabes lo que sucede, te asusta. Pero entonces frente a mí había un jardín y ahí de ese jardín vino un señor y me agarró de mis manos y me llevó y entonces caminábamos por el jardín. Gloria a Dios. Tuve otro sueño similar donde él también me agarraba de las manos y también caminaba conmigo en el jardín. Entonces yo, al ver cómo Dios me ha amado tanto y ha tenido misericordia de mí, por eso a veces digo, Señor, no sé qué hacer para agradecerte. Sabemos que lo que nosotros hacemos no lo hacemos para nosotros ganarnos la salvación. Pero en el caso mío, cualquier cosa que yo pueda hacer para la obra de Dios significa agradecimiento por lo que tú hiciste por mí, de donde tú me sacaste. Porque estar en depresión es fuerte. Es duro. Nosotros no entendemos nada. O sea, cuando tú estás en depresión, cualquiera te puede decir, oh no te preocupes, que esto. Pero usted ve todo negativo. Yo en mi caso, yo no veía que nadie me amaba. A mí nadie me amaba. Es así. Y yo sé que tenía personas, como digo, mi mamá. Pero y quizás te sentía muy sola. Exacto, bastante sola. La soledad, la tristeza era muy profunda. Entonces ya para el 2000 Dios siguió trabajando. Entonces fue cuando usó al pastor Miguel Bonet, que siempre lo menciono porque es una pieza clave especial para lo que Dios hizo conmigo en su tiempo determinado y lo que sigue haciendo. Pero usó a él para traerme a los pies del Señor y desde entonces hemos seguido trabajando para que Dios siga llenando toda tristeza, toda pena y ese amor que me haga sentir que soy la mujer más amada porque su Padre Celestial le da ese amor. Y eso es una satisfacción, saber que la misericordia de Dios está ahí cuando nosotros le pedimos, le clamamos. Y si nosotros pensamos, hemos tenido la necesidad de buscarlo, ¿verdad? Y ahora puede nuestro pasado, quienes fuimos, quienes seamos, lo que está haciendo, lo que cómo ha sido nuestra vida, en qué estamos. Dios siempre está ahí para el encuentro. Y podemos nadar en el río de agua viva. Podemos ahí disfrutar de todo lo que es esa esencia, ese perdón, esa libertad, ese gozo. Eso solo lo hace Cristo, porque Él también nos dice en su palabra que aunque mi padre y mi madre me dejasen, mire, yo lo digo, yo me lo gozo cuando escucho eso. Con todo, mire, con todo ahí viene tu padre y te recoge. Entonces nosotros tenemos esa promesa, tenemos esa certeza. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Tú me entiendes? Te la arrebato, te pelea. Me gozo, de verdad que, ay, Dios es tan bueno. Entonces le vamos a invitar a usted que nos está escuchando, si está con esa necesidad, cualquiera que sea su problema, pero que tiene la necesidad de que Dios haga algo diferente en usted, de que le cambie, de que le transforme, usted sabe lo que debe de hacer. No solamente porque lo escucha de nosotras, no, porque Dios lo puede hacer en usted.
profundo de su corazón cambiar y transformar su vida, pero tiene que suceder algo. Usted tiene que tener una necesidad, Sí. y es buscar ese cambio, esa transformación, ese encuentro divino con nuestro Señor Jesucristo. Con la hermana Yonaira tuve bien claro que surgió gozo. Ay, cuando sí. ella tuvo ese encuentro. Todavía. Entonces, hermana Gladys, ¿qué surgió con ese encuentro que usted tuvo? Un cambio, siempre tiene que haber un antes y un después. Amén. Y siempre es el gozo, ¿verdad? Siempre hay el gozo, claro que sí. Van a haber momentos que, aunque estemos en la iglesia por mucho tiempo, hay momentos que vamos a sentir como que ya no hay un encuentro, necesitamos otro encuentro. Siempre tiene que haber esa necesidad de, como decíamos al principio, estábamos hablando nosotras acerca de la batería y el cargador, y decíamos que el enchufe de la pared donde está la electricidad y tenemos el cargador de nuestro teléfono, lo necesitamos para cargar. Amén. Pero también decíamos que muchas veces estamos mal conectados. Y no se carga. A veces no se nos carga el teléfono. Y es por la razón de que no está bien conectado. Está la electricidad, pero no está adentrado, no está conectado. Entonces, cuando tenemos ese encuentro con Dios, nosotros somos la batería. Ay, amén. Y el Señor es el enchufe, el portador de la electricidad. Y también hablábamos de que muchas veces decimos, no, mi cargador, mi teléfono va a durar 72 horas. Pero va a llegar un momento que se va a quedar sin carga. Entonces, así mismo somos Dios. Necesitamos estar conectados a Él para nosotros poder seguir, que nuestra batería siga con vida, ¿verdad? Despegado de Él, no dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Entonces, tenemos que estar conectados con el Señor porque hay muchas personas, muchos ministros, muchos líderes, ¿verdad? Conocidos y no conocidos, y hasta personas de nuestra iglesia, que muchas veces decimos, porque esa persona se apartó del Señor. Si esa persona tenía un encuentro con Dios, esa persona duró tantos años en el Evangelio. Entonces nos preguntamos, ¿por qué esa persona dejó al Señor? ¿Fue que acaso no tuvo un encuentro con Dios? Sí, tuvo un encuentro con Dios. No podemos No. que esa persona no tuvo un encuentro con Dios por 20, 30, 50 años, 5 años. No, sí tuvo. ¿Pero qué hubo? Un descuido. Entonces, cuando eso mismo pasa, exactamente. Un enfriamiento. Eso mismo pasa cuando no cargamos nuestro celular, se va a descargar. Sí. Entonces, si pensamos que vamos a seguir en esta vida y que vamos a pasar procesos despegados de Dios, no vamos a poder. Entonces, el encuentro tiene que ser de dos. El encuentro es de dos y dos personas que estén de acuerdo. Sí. Entonces, siempre Dios va a estar ahí, pero Él quiere ver que nosotros lo necesitamos. También lo busquemos. Busquemos ese encuentro, que no tiene que ser cada año, puede ser diario. Sí. Es porque el Señor está ahí. Debería ser diario. Tiene que ser diario. Hermana Natalie, ¿qué le pasó con su celular después de tenerlo cargando por 3 horas? No se cargó. No se cargó. Pero ¿por qué no se cargó? O sea, el cable estaba conectado al celular, pero cuando yo vine a ver el enchufe, no estaba conectado a la corriente. No estaba conectado a la 100% a la corriente. No estaba conectado a la corriente. No pasaba la electricidad. Sí, no tenía. Entonces, eso nos enseña como que hay a veces que podemos estar en la iglesia y no precisamente estamos conectados. Pretender, a veces se pretende mucho lo que no es. o sea, significa que estar ahí alrededor no es suficiente, porque hermana Natalie, ¿cómo porque usted antes me estaba mencionando cómo nosotros teníamos esa conexión con Dios, cómo manteníamos nuestro yo cargado con el Espíritu Santo? ¿Cómo? Nosotros para tener ese encuentro diario, como estamos mencionando, tiene que haber 3 cosas. Es la oración, el ayuno y el tiempo con la palabra. Amén. Ay, amén. Esas son las 3 cosas que nos vas a conectar a diario con el Señor, tener ese encuentro. También es importante congregándonos a una iglesia. Amén. Y asistir, no solamente ir los domingos, asistir a los estudios bíblicos, que es lo que nos va a ayudar a entender ciertas cosas de las palabras. Sí. Y a los ayunos, los retiros, las conferencias, los campamentos, todas las actividades
Estar activo lo más que uno pueda. Aprovechar el tiempo bueno. Sí. Sí, ¿no? Y debemos esperar que estemos pasando por un proceso o por una situación difícil para tener un encuentro con Dios. No deberíamos. No deberíamos, pero sí. Si nos damos cuenta, escuchando los testimonios, tú no estabas pasando por un momento difícil, tú tenías una curiosidad, estabas viendo tu ambiente, entonces yo quiero sentir lo que yo quiero siento. Es un anhelo. Sí, Un anhelo, un deseo. un deseo, pero algo que yo digo que nosotros los seres humanos tenemos que entender es que Dios nos hizo a nosotros. Entonces nosotros fuimos creados para estar conectados con Dios. Ay, amén. Entonces nosotros anhelamos, nacemos anhelando amor. Amén. O sea, es cuando uno nace, es un apego que uno tiene con la mamá. Con la mamá. El bebé, ¿no es verdad? Sí. Ese bebé no se calma hasta que no está en los brazos, en el pecho de la mamá. Porque nosotros nacemos con un deseo, un anhelo. Eso está impuesto en nosotros de ser amados. Ser amados. Pero ¿qué pasa? Que ningún ser humano va a llenar ese amor. Amén. Ningún ser humano, nosotros dos, creo que Jonaya mencionó un vacío. Sí. El único que puede llenar ese vacío, que le corresponde llenar ese vacío, Amén. es nuestro Padre. Porque ese es su espacio, incluso ese es el espacio de él. Lo que pasa es que nosotros somos y queremos que un humano lo llene. Amén. Y no es cierto. El humano te va a dar amor, porque yo amo a mi hermana Gladys, yo amo a mi hermana Nancy y amo a mi hermana Natalie, pero el amor que yo tengo en mi corazón, ahí tiene un espacio para el amor de Dios. No va a ser suficiente. No es suficiente y te causa muchas cosas, mucha ansiedad. Y cuando viene el poder de Dios y lo llena, porque tú tienes que permitirle también, Amén. abrirle la puerta y él entra. Entonces, amamos a nuestro Dios, es un caballero. Me viene a la mente la canción que dice: necesito un encuentro con el gran yo soy. Amén. Esa canción. Y una que escuchamos en el campamento, que estaba en un campamento y decía: necesito un lugar íntimo con mi amado. Necesitamos, eso tiene que estar en nosotros. Aunque estemos 24 horas, 7 afanados y todo, pero yo pienso que todo el cristiano, y hasta el que no es cristiano, ya lo vemos hablando de esa necesidad. El que no ha tenido un encuentro con Dios habla de esa necesidad, que está buscando esa necesidad. Algo más, ¿verdad? La gente quiere experimentar no solamente dolor, tristeza, sino también que quiere experimentar algo. Yo creo que el dolor, a veces uno tiene una hambre más fuerte cuando estás atravesando un dolor, y es porque esa hambre es el consuelo, y por eso es que mayormente las personas llegan a tener un encuentro, un toque del Señor más fuerte cuando están vulnerables, cuando están rotos, porque cuando tú estás herido, cuando tú estás al punto que humanamente ya tú no das más, atribulado en todo, dice la palabra. Ese fue el caso de nosotras tres. En todo, atribulado. En el caso mío, yo hasta me aparté del Señor y aún así me rescató. En el pecado, en la traición, en todo le fallé, y aún así Él salió a mi rescate. Así que todos nuestros oyentes, usted está viendo a 4 mujeres que hemos tenido 4 experiencias diferentes. Amén. Pero yo solo puedo testificar que yo fui alguien que me aparté. Mucha gente lo llaman como descarriado. Sí, yo me descarrié. Pero mírenme, seguimos aquí. Amén. Porque por la misericordia de Dios. Amén. Así que si alguien que nos ve se ha apartado, ha pensado en mi pasado, lo que estoy haciendo ahora es tan sucio, tengo para decirte que eso es mentira. Si tú vienes a los pies de Cristo, Él te lava, y te tengo para decirte que tu pasado no te define. Cría en Cristo, que Él es la verdad y el único que te puede salvar. Amén. Y necesitas solo la disponibilidad. Amén. Dios está ahí. Amén. Y se necesita un verdadero arrepentimiento. Sí, ¿verdad? un cambio. Un cambio total. Y cuando hablamos de arrepentimiento, no se trata de que tú te sientas mal por lo que hiciste, que te sientas culpable.
Lo que realmente Dios necesita es que tú vas por el camino del pecado, reconoces que está mal, entonces le pides perdón a Dios y tú haces un cambio, una trayectoria diferente, que es la trayectoria de seguir los pasos de Dios y pedirle que te cambie, que te transforme y que te haga, que te dé la oportunidad de ser otra persona diferente. Ese es el arrepentimiento, cuando tú no cometes el mismo error 2 veces, porque la primera fue suficiente para tú entender de que le fallaste a Dios. Pero vamos a ver, hermana Gladys, cuando nosotros hablamos de estas personas que dicen, oh, yo tuve un encuentro con Dios, Dios me transformó, pero las demás personas en realidad no ven esa transformación, no ven ese cambio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a aquellas personas que están confundidas con estos cristianos que dicen que tuvieron un encuentro especial con Dios personal, pero no se le nota el cambio y la transformación? Podemos, si esa persona se acerca a nosotros, tú dices, ¿no dejas saber? No, en general, cuando por ejemplo, vamos a poner en la iglesia, ahora mismo que estén un hermano haciéndose esa pregunta, no está escuchando, no están mirando ahora mismo y dicen, pero ok, ¿y qué tal aquella persona que es cristiana por 10 años, 20, 5? Pero yo veo que esa persona es igualita, no ha cambiado nada, yo no veo que Dios le ha hecho, o sea, es un proceso. Pero fuera del proceso, que no se note nada. No. A eso es que me hay refiero. algo que no es, hay una mala conexión. Sí. Porque si no se está cargando la no batería. se está cargando la batería, porque es como cuando tú pones a cargar el celular o uno de nuestros aparatos, ¿verdad? Que necesitamos cargar. Hay una lucecita y hay veces vemos que está conectado, pero la lucecita siempre está roja, o sea, no hay un verde, no hay un cambio. Entonces quiere decir que hay una mala conexión. Esa persona, hay algo que no ha dejado, hay algo con lo que esa persona internamente está batallando, mentalmente, espiritualmente, que no lo deja avanzar. Porque si hay un encuentro con nuestro Dios, como decía Yonaira, no es lo mismo un toque que un toque, ¿verdad? Un toquecito y ya, que un encuentro con Dios. Amén. Quizás esa persona tuvo un toque, pero no tuvo un encuentro con Dios. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, tiene que ver un cambio. Aunque sea, quizás se tome 1 semana, 2 semanas, 3 meses, 1 año, pero dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, como cuando tú siembras un árbol frutal. Sí. Está creciendo, está cambiando, pero tú ves que está creciendo. Y eventualmente vas a ver los frutos. Vas a ir contento a tomar los frutos. Entonces, si ese árbol no da fruto, hay algo y no crece y no avanza, hay una malicia, hay algo malo que no está dejando que sea algo. Entonces, eso hay que revisarlo. Esa persona tiene que revisarse, no nosotros. No es el papel de nosotros de decir, no, yo no lo veo pasando, yo no veo que está haciendo nada, sino orar por esa persona. Nos toca orar unos por los otros, porque todos los días vamos a tener batallas, todos los días libramos batallas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hay un enemigo que no descansa, no descansa. Entonces, si vemos que esa persona no está dando fruto, vamos a orar por esa persona, vamos a acercarnos a esa persona, orar por él, hablar con él a ver qué está pasando. Pero tiene que haber un cambio. Es necesario. Es necesario. Los cambios son muy importantes, hermana Nancy. Algo que yo me gustaría es continuar con lo que decía mi hermana Gladys, es que el que está mirando no puede tener una expectativa de una vez, no, porque está siendo injusto. Pero te tienes que analizar tú. Ok, cuando el Señor vino a donde mí, ¿cómo fue mi cambio? A mí me tomó tiempo. Yo tenía un carácter, mire, que todos son iguales. Que no va lijando como el diamante, es el que chequea como el proceso del diamante. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque tampoco el que ya está en Cristo, el que ha sido procesado, el que puede ver, porque el Señor le ha dado el discernimiento de ver, usted no puede ponerse a estar juzgando. Usted tiene que tener pendiente que con la vara que mide serás medido. Es respetar a esa persona. Si esa persona viene a donde ti, te tiene la confianza, usted le puede dar un consejo. Decirle, mira, hermana, ¿qué está pasando? Usted tiene ya años en el evangelio. ¿Qué está pasando? Entonces uno puede tomar esa oportunidad para acercarse a la persona y
y tratar de ver cómo lo puede ayudar, Nancy, porque Sí, tampoco nos podemos hacer de la vista gorda. Es diferente que tú. Decir que aprendimos que nosotros lo que debemos de hacer es orar, ¿verdad? Amén. Orar por aquellas personas que nosotros vemos que todavía no ha tenido un encuentro, o no diríamos un encuentro porque esa no es la palabra, que por una u otra razón no ha tenido un cambio, una transformación, y algunas personas ven, sigue igual. Nuestro trabajo es orar y seguir orando. Yo espero que ustedes hayan disfrutado bastante nuestro primer diálogo con Nancy Striker, y también esperamos que ustedes escriban qué les gustaría escuchar, porque para nosotros no es venir aquí y hablar, hablar por hablar, no. Lo importante es que lo que nosotros podamos hablar, el diálogo que tengamos, sea de edificación para usted, para que usted lo pueda compartir y pueda decir, son cristianos humanos, amén, que han tenido un cambio, que han tenido una transformación, que pueden aconsejar a alguien que va en la trayectoria de seguir creciendo, de seguir buscando la transformación. Así es. Hermana Nata, gracias, mi amor, por estar aquí con nosotras esta noche. Hermana Leonaira, te amo. Hermana Gladys también. De verdad que las quiero mucho y estoy feliz y quiero dar un abrazo, porque hemos estado aquí esta primera noche en nuestro primer diálogo con Nancy Striker. Así que espero que haya sido de edificación para ustedes poder escuchar nuestros testimonios, nuestros encuentros con el Señor. Así que Dios se le bendiga a cada uno de ustedes y hasta la próxima. Y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y también ustedes reflejen esa paz. Amén.